Shabbat Shalom. Okay, como dice el maestro, Parashá Jucat y Balak. Vamos a estudiar primero la Parashá Jucat en Números 19:1. Pero vamos a entregar primero estas palabras al Señor. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo. Agradecido eternamente, mi Señor, por la oportunidad de poder llevar tu palabra, la enseñanza, mi Señor, a mi congregación, Padre. Que sea de bendición para todos. En el nombre de tu Hijo bello amado, Jesús bello Mesías. Amén. Amén. Números 19:1-3. Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Hashem ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo alguno. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y ésta la sacará del campamento y la hará degollar en su presencia. La Parashá Jucat es uno de los mandamientos misteriosos en la Torá. Habla sobre la ley de la vaca roja, Parat Adumá. La vaca roja es un hog, es un mandamiento divino que la mente humana no puede entender mucho. La misma ceniza que purifica al impío también ensucia al limpio. Este es un precepto que es un poco inexplicable, como algo que purifica también contamina. Aquellos que que trabajaban en la preparación de la ceniza, eran contaminados con la misma ceniza que purificaba a los impuros. La palabra hog se refiere a un decreto divino cuya razón completa está más allá del entendimiento humano. A diferencia de los mandamientos que parecen muy lógicos, esta misma nos enseña que nuestra relación con Hashem no se basa solamente en lo que entendemos, sino también en la confianza y en la obediencia. Confianza en los procesos de Hashem. ¿Por qué Hashem pidió quemar una vaca roja y no un ternero? Los corderos eran utilizados comúnmente para sacrificios personales, para expiación o para sacrificios festivos. La vaca roja es el antídoto contra la impureza de la muerte. El contacto con la muerte representa la mayor lejanía de la santidad y la vitalidad que Hashem representa. El fuego donde se quemaba la vaca roja fueron añadidos 3 elementos: el cedro, el hisopo y la lana teñida de escarlata. Estos 3 elementos están vinculados a la crucifixión de Yeshua. El cedro apunta a la cruz. El hisopo se utilizó para ofrecerle el vinagre, así como también se utilizaba para regar la sangre en la Pascua. Y la tela escarlata era como el mandamiento de sangre, el voto de sangre, y el manto que era de la realeza que se le puso para ser burlado. Rashi, citando el Midrash, explica que las naciones del mundo se burlaban del pueblo de Israel por este precepto. ¿Qué sentido tenía esto? Por eso la Torá la llamó un hog, un decreto del rey que debe ser aceptado aunque permanezca oculto. Ramban enseñó que aunque los mandamientos tienen beneficios comprensibles, la vaca roja nos recuerda que la sabiduría divina es superior a la sabiduría humana. Incluso el rey Salomón, el hombre más sabio que existió, en Eclesiastés 7:23 declaró: dije seré sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. La enseñanza aquí para nosotros es muy clara. La fe comienza donde termina nuestra comprensión. ¿Cuántas veces le preguntamos a Hashem por qué en medio de nuestras pruebas?
Jucá nos enseña que en ocasiones la respuesta no es una explicación, sino la confianza. Tendremos muchas situaciones en nuestra vida que Dios nos pedirá actuar, esperar, perdonar, pero la lógica humana va a ser difícil que lo entienda. Jucá nos enseña a obedecer por confianza con el carácter de Dios. Porque no entendamos el 100%, o cuando no entendamos el por qué, solo confía en el quién. Inmediatamente después de las leyes de purificación, la Torá relata la muerte de Miriam. Los sabios observan que después de su muerte, el pueblo se quedó sin agua. El Talmud enseña que Israel había sido sostenido durante muchos años por el pozo de Miriam, una fuente milagrosa que acompañaba al pueblo por el desierto. Imaginémonos sentados aquí, el pozo o la roca caminando por el desierto junto al pueblo. Diré yo, ¿tendrá Hashem metido su mano ahí? Todos vimos, muchas personas vieron la foto que Marilu nos enseñó el miércoles. Imagínense ahora ese tamaño de roca con sus aguas saliendo de allí, atravesando el desierto. Será un milagro. Los rabinos vieron en Miriam un símbolo de fe y de provisión. Por su mérito, Israel recibió el agua viva. Por su ejemplo, recibió fortaleza espiritual. Cuando Miriam murió, el agua desapareció y el pueblo comenzó a quejarse. Algo nuevo. Eso nos muestra qué tan fácil damos por sentadas las bendiciones de Hashem. Muchas veces le oramos a Hashem por un trabajo, porque nos libere de algún pesar, alguna prueba que tenemos. Y oramos, y cuando Hashem obra y estamos en la cúspide, nos olvidamos del camino que tuvimos que pasar para tener esas bendiciones. Nos olvidamos de Hashem. Ya tenemos la bendición, nos olvidamos de Hashem. Cuando empieza a faltar, ahí tenemos que volver de nuevo al principio. ¿Cuántas veces valoramos la bendición solamente cuando nos hacen falta? Frente a las quejas del pueblo, Hashem le ordena a Moshe: hablad a la roca delante de sus ojos y ella te dará su agua. En cambio, Moshe se dio vuelta y le gritó al pueblo: oíd ahora, rebeldes. Un poquito difícil para Moshe porque eso le costó bastante. Sustituyó la oración por la confrontación agresiva y al mismo tiempo le robó la gloria a Dios cuando dijo: os hemos hacer salir aguas de esta roca, y golpeó la roca 2 veces. O sea, se tomó también él la atribución de que la roca iba a dar agua porque él lo decía. Por esta razón, Moshe perdió el derecho a entrar a la tierra prometida. Actuó bajo el enojo y golpeó a la roca en lugar de hablarle. Su frustración con el pueblo mudó su obediencia. Rashi explica que si Moshe hubiese hablado a la roca, Israel habría aprendido una gran lección. Si una roca que no tiene voluntad propia obedece a Hashem, cuánto más el pueblo y los seres humanos hubiésemos obedecido. El problema no fue solamente golpear la roca, sino santificar el nombre de Hashem delante del pueblo. El liderazgo espiritual no consiste únicamente en lograr resultados, sino en reflejar correctamente el carácter de Dios. Muchos creyentes ven en este episodio una imagen profética. En Éxodo 17, Moshe golpeó a la roca. Aquí Dios sí le había pedido que golpeara la roca. Esto representaba el advenimiento de Yeshua. Que debía ser golpeado solo una vez
por nuestros pecados. En Números 20, Hashem le ordenó hablarle a la roca. Moshe debió hablarle, no golpearla. Al golpearla, arruinó la figura profética. Hoy en día, Yeshua ya no necesita ser crucificado o sacrificado de nuevo. Solo necesitamos hablarle, orarle y clamar a Él para recibir el agua de vida. En 1 Corintios 10:4, Pablo escribió: la roca es el Mesías. La primera vez que la roca fue golpeada puede verse como una figura de sufrimiento del Mesías. Después de ese sacrificio, la relación de Dios con Dios solo se mantiene mediante la fe, la oración y la obediencia. Jesús dijo en Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así como el agua de la roca sostuvo físicamente al pueblo durante el desierto, Yeshua ofrece agua viva para sostener espiritualmente quienes creen en Él. Todos enfrentamos momentos de altas presiones, personas que muchas veces nos bloquean, nos agotan, como el pueblo le hacía a Moshe. Pero Jucá nos advierte que nunca dejemos que la ira mande nuestras acciones. Golpear cosas, reaccionar con ira, arruina nuestro testimonio y los planes de Dios que tiene para nosotros. Antes de reaccionar de forma impulsiva, detengámonos y abrémonos a la roca que es Jesús. Más adelante, el pueblo vuelve a quejarse. Se quejaban del maná que llegaba día a día. Hashem permite que serpientes entren en el campamento. Cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes, como todo ser humano, miramos a la herida, miramos donde duele. Pero Hashem les ordena que miren hacia Él, que miren arriba. Entonces Hashem le pide a Moshe que construya una serpiente de bronce y que la ponga en un alto, para que todo el que miraba con fe fuera sanado. Entonces, ¿acaso la serpiente daba muerte o vida? Cuando Israel levantaba los ojos hacia el cielo y dirigía su corazón hacia Hashem, encontraba sanidad. La serpiente no tenía ningún poder en sí misma. Era solo el instrumento para dirigir la atención del pueblo hacia Dios. Yeshua hizo referencia directa en este acontecimiento. Como Moshe levantó a la serpiente en lo alto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y que todo el que cree en Él no morirá, sino tendrá vida eterna. Tanto amó Elohim al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el pacto renovado sucede algo similar. Yeshua muere para darnos vida, algo ilógico, así como es de ilógico que es más bendecido dar que recibir. Así como los israelitas eran sanados cuando miraban con fe, Yeshua enseña que la confianza en la provisión de Dios trae restauración espiritual. En el día a día, los problemas, las ansiedades, las ofensas que nos causan otros, actúan como veneno en nuestra mente. Si nos quedamos mirando a los problemas, todo ese veneno crecerá en nuestro cuerpo. El veneno de la amargura es algo que nos bloquea de los beneficios de las bendiciones de Hashem. La sanidad emocional y espiritual solo llega cuando decidimos enfocarnos en la solución divina y no en la mordedura del desierto. La haftará de esta parashá está en Jueces 11:1.
La Haftará relata la historia de Jefté. Jefté fue rechazado por sus hermanos y fue sacado de su hogar. Sin embargo, cuando Israel enfrentó crisis, los ancianos fueron a buscarlo para que él los guiara. Uno de los vínculos principales de la Haftará y la Parashá es el recuerdo de la travesía del pueblo sobre el desierto. Jefté menciona los acontecimientos registrados en toda la Parashá Jucat para demostrar la fidelidad de Hashem hacia su pueblo. Los rabios comparan frecuentemente a Jefté con Moshe. Moshe fue humilde y reacio para liderar. Jefté fue valiente, aunque a veces un poco impulsivo. Aún así, Hashem los utilizó a ambos. La lección de nosotros aquí es que Hashem puede utilizar cualquier persona imperfecta, así cuando estemos preparados para servirles. Al igual que Jefté fue rechazado antes de ser aceptado, Yeshua fue rechazado por muchos por quienes buscaron su ayuda. Este patrón de rechazo y exaltación es muy frecuente en todas las escrituras. Podemos citar, por ejemplo, con José, fue rechazado por sus hermanos para solo luego ser exaltado por Hashem en Egipto. Algunas aplicaciones para nuestro día a día. Confiemos en Hashem aun cuando no entendamos. La vaca roja nos enseña que no todas las preguntas tienen respuestas claras o inmediatas. No demos por sentadas nuestras bendiciones. Israel solo valoró el agua cuando empezó a escasear. Santifiquemos el nombre de Hashem. Las palabras y acciones de un creyente deben reflejar el carácter de Dios. Busquemos la sanidad y restauración que provienen de Hashem. La serpiente de bronce nos recuerda que la verdadera sanidad comienza cuando volvemos nuestros ojos hacia el Creador. Como Jefté, debemos recordar todas las obras pasadas de Hashem para fortalecer nuestra fe en el presente. Esta parashá está llena de muchos misterios, desde la vaca roja, la roca, el pozo de Miriam, hasta la serpiente. Pero el mensaje para nosotros es el mismo. Hashem llama a su pueblo para confiar en él, incluso cuando no comprendamos completamente sus caminos. Vamos a hacer el estudio de la parashá. Balak significa devastador o destructor. En Números 22, 2 al 3, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. La parashá Balak nos presenta la historia del rey Balak. Balak, rey de Moab, teme el avance de Israel y decide contratar al profeta Bilán para maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, cada vez que Bilán abría su boca para maldecir al pueblo, Hashem transformaba las palabras en bendición. Esta parashá nos enseña una verdad eterna. Ningún plan humano puede frustrar los propósitos de Dios para su pueblo. El salmista en Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Balak veía una amenaza, Bilán veía una oportunidad. Hashem solo veía a su pueblo bajo su pacto. Todos conocemos el episodio del asna de Bilán. Mientras Bilán avanzaba ciegamente, el animal ve el ángel de Hashem bloqueando el camino. Rashi explica que abrió la boca del asna solo para humillar el orgullo de Bilán.
El gran profeta era incapaz de ver lo que un simple animal podía presentir. Aquí una poderosa lección para nosotros. Muchas veces creemos tener el control de nuestras vidas. Hashem nos recuerda que dependemos totalmente de su dirección. Cuando no entendemos los obstáculos en nuestro camino, puede ser que Dios nos esté protegiendo de peligros que aún no vemos. 3 veces Bilán intenta maldecir a Israel. 3 veces Hashem convierte estas palabras en bendición. Entre estas bendiciones encontramos una declaración en la Escritura muy hermosa. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Números 24:5. Los rabinos enseñan que Bilán observó las entradas de las tiendas de Israel, que no estaban colocadas frente a frente. Esto fue mostrando respeto y dignidad a la privacidad de cada familia. La verdadera belleza de Israel no estaba en su fortaleza militar, sino en la santidad y en la presencia de Dios que caminaba en el campamento. Hoy también la fortaleza de una congregación como esta no se mide por sus tamaños, número de miembros o sus recursos, sino por la presencia de la Shekinah en medio de ella. En Números 24:17, Bilán declara: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Nachmanides enseña que esta profecía apunta a un rey futuro que traerá victoria y redención para Israel. ¿De quién estábamos hablando aquí? Muchos comentaristas han visto aquí una referencia del Mesías venidero, el descendiente de David que establecerá el reino de Dios. Para quienes reconocemos a Yeshua como nuestro Mesías prometido, esta profecía adquiere un significado muy especial. Así como la estrella anunciada por Bilán que habría de surgir de Jacob, Yeshua nació de la casa de David, de la tribu de Judá. Balac y Bilán intentaron destruir al pueblo elegido sin lograrlo. También hubo quienes intentaron detener el plan de redención de Dios, pero su propósito permaneció firme. Yeshua declaró que ha venido para cumplir la voluntad del Padre y traer bendición a las naciones. La bendición que Dios puso sobre el pueblo de Israel en los días de Bilán se convierte en una imagen de la bendición espiritual prometida a través del Mesías para todas las familias de la tierra. Aquí la historia termina con un contraste un poquito fuerte, impactante, diría yo. Balac no pudo destruir a Israel mediante las maldiciones. Sin embargo, Israel cayó cuando fue seducido por la idolatría y la inmoralidad de Moab. Los enemigos externos no pudieron vencerlos, pero la desobediencia interna sí les causó mucho daño. Los sabios observan que Satanás tiene más éxito cuando logra que una persona se aparte de Hashem con su propia decisión y no cuando lo ataca de afuera hacia adentro. La lección es muy clara aquí. Debemos permanecer fieles al pacto. Debemos cuidar nuestra santidad. Debemos resistir las influencias que nos apartan de Hashem. La Parashá Balak nos recuerda 3 verdades fundamentales. Hashem gobierna incluso cuando no entendemos lo que sucede. Ninguna maldición puede prevalecer contra aquellos que caminan bajo su pacto. Y la mayor batalla no es contra enemigos externos, sino con la fidelidad de nuestro corazón. Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre, pero el mensaje de Balak continúa vigente. Cuando otros vean problemas,
Hashem ve el propósito. Cuando otros pronuncien palabras de derrota, Hashem declara bendición. Cuando el camino parezca bloqueado, ya Hashem ha enviado su ángel al camino de nosotros. Que podamos vivir con la confianza de que el Dios de Israel sigue transformando maldiciones en bendiciones, oscuridad en luz y desesperanza en redención. Shabbat Shalom. El Señor los bendiga y los guarde.